Muy buenos días, doctora María del Carmen. Para mí es un gusto poder hacer mi exposición sobre mi trabajo autónomo de la Unidad 1, referente al tema de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Bien, para esto quiero primero partir, antes de hacer mi exposición sobre mi organizador gráfico, quiero partir obviamente y señalando que la ley tiene como finalidad garantizar y proteger efectivamente los derechos humanos y de la naturaleza, asegurando obviamente que cualquier vulneración tenga un recurso judicial inmediato, eficaz y bueno, y se pueda ser gratuito, ¿no? En este proceso, en el hecho de que no exista ningún cobro al momento de tú, obviamente, proteger tus derechos, ¿no? Bueno, en el análisis de los artículos del 1 al 35, obviamente conforman el núcleo esencial de la ley, ya que establece los principios generales, las garantías jurisdiccionales y las medidas cautelares que fortalecen, obviamente, este sistema judicial y se hace de forma efectiva, ¿no? Para esto quiero, primero, antes de hacer mi exposición, señalar un poco que con la nueva creación de la ley de la Constitución, perdón, del 2008 en el Ecuador, había una estructura judicial un poco débil y sobre todo no garantista de los derechos. De hecho, en el Tribunal Constitucional de 1998 al 2008 tenían competencias limitadas y sus decisiones carecían de fuerza vinculante, ¿no? Existían también demoras en los procesos, accesibilidad a la ciudadanía, poca accesibilidad, perdón, a la ciudadanía y poco conocimiento en las garantías jurisdiccionales. Con la ley y con la Constitución de Montecristi del 2008 se marca una ruptura histórica y también, bueno, se transforma un proceso judicial más efectivo, más garantista y sobre todo centrado hacia el garantizar, obviamente, cabe la redundancia, los derechos de los ciudadanos y obviamente, y con esta nueva Constitución sobre la naturaleza, ¿no? Eh, bueno, en esta nueva, en estos nuevos avances sobre esta ley, se consolida el habeas corpus como instrumento de protección de la libertad de las personas. También se fortaleció el rol de la Corte Constitucional, que hoy en día es primordial para prevalecer los derechos de cada ciudadano. Y bueno, obviamente existen algunos retos que con el paso del tiempo es necesario hacer, a lo mejor estructuras, reformar y todo para poder tener una eficiencia judicial. Bien, para esto quiero mencionar obviamente que desde nuestro artículo, desde el 1 al 5, existen normas generales. Y estas normas generales son la forma en la cual se regula la jurisdicción constitucional y también se garantizan los derechos humanos y la supremacía constitucional. El objetivo, bueno, de la ley es garantizar, como ya lo había dicho jurisdiccionalmente, los derechos reconocidos por la Constitución e instrumentos internacionales y asegurar, obviamente, la supremacía constitucional. Dentro de estos principios de la Constitución, se aplica, bueno, a que debe ser estos más favorables siempre a los ciudadanos, obviamente prevaleciendo sus derechos, optimizar los principios constitucionales, obviamente, eh, obligatoriedad del precedente, obviamente, constitucional y la prohibición de negar la justicia. Eso es algo que por lo general se veía mucho, ¿no? Los métodos de interpretación pueden ser de la proporcionalidad, la ponderación, la interpretación sistemática y evolutiva, ¿no? Y los principios procesales, bueno, deben seguir el debido proceso de la gratuidad, como ya lo había mencionado, la seriedad, economía procesal y y la instancia, perdón, la motivación, obviamente, y la claridad en las sentencias y la publicidad y la formalidad de las condiciones que se dan. Esto nos señala, bueno, dentro de nuestros primeros artículos. Y para esto, bueno, ya vienen las garantías jurisdiccionales, desde el artículo número 6 al 25, en el cual se enfatiza en proteger eficaz e inmediatamente los derechos vulnerados. También sobre la declaración de la violencia y orden para la reparación integral. La finalidad de estas garantías no solo es la declaración de la violencia del derecho, sino la reparación integral del daño que se hace a través de la vulneración de los mismos, ¿no?
Dentro de esto existe un procedimiento general que debe seguirse, una presentación de demanda, la calificación de la demanda, obviamente, una audiencia pública para conocer todos los hechos, mediante obviamente un juez y las partes defensoras o las partes demandantes, y la sentencia o acuerdo reparatorio. Los actores procesales en este caso, como ya lo había mencionado, es un juez, las personas afectadas o los accionantes y los defensores o terceros intermediarios o obviamente la parte defensora en este caso. La reparación integral, bueno, estas reparaciones pueden ser la restitución, compensación, rehabilitación o garantías de no repetición, disculpas públicas, atención a la salud, reparación económica, como por lo general hemos visto. Cumplimiento y control. Bueno, el juez debe garantizar que exista una total y justa sentencia y puede delegar también seguimiento a la Defensoría del Pueblo si se está haciendo esto, ¿no? Los recursos, bueno, la apelación ante la Corte Provincial y luego, buenamente, estas sentencias pueden ser apeladas a la Corte Constitucional para crear precedentes, ¿no? Y bien, como parte final, las medidas cautelares son fundamentales. De hecho, nuestras medidas cautelares nos han permitido, obviamente, eh, tener y evitar tener estas garantías y tener sobre todo una seguridad y todo, sobre todo también evitar daños irreparables a nuestros derechos, como a veces se dictan amenazas graves o violencias inminentes o son obviamente son vulneraciones a nuestros derechos constantes y también se pueden obviamente tener con con estas medidas cautelares una, eh, una protección a nuestros derechos constantes a través de la aplicación de cada uno de estos artículos. Bien, para esto, como ya lo había mencionado, bueno, es prevenir y detener las amenazas. Las características, obviamente, de estas medidas cautelares es, se procede de forma inmediata y urgente, son ordenadas a veces hasta verbalmente, pero siempre, obviamente, por escrito, pero siempre bajo una sentencia de un juez. Los requisitos de que deben existir amenazas graves y violencias inminentes, ¿no? No deben existir medidas previas en vías ordinarias. Los procedimientos, petición verbal o escrita ante un juez competente, la evaluación inmediata de estas medidas y la resolución sin dilación, la delegación de cumplimiento bueno, y revocatorias que por lo general se pueden dar en los procedimientos si cesan las causas o se demuestran falta de fundamento. Pueden apelarse, bueno, al auto que niegue la revocatoria. Obviamente, cuando se le aplica de una forma no correcta, se puede hacer una revocatoria, ¿no? Dentro de esto también es fundamental mencionar que, que dentro de los procedimientos de nuestra ley, obviamente las garantías y las medidas cautelares nos permiten, obviamente, entender y comprender que dentro de de estas medidas cautelares eh, son fundamentales para los procesos mal aplicados por lo general en nuestra, en nuestro país y obviamente es eminente aplicarlos para garantizar siempre el cumplimiento de estas medidas para un tipo de daño o repercusión o tipo de vulneración de nuestros derechos, como yo lo había mencionado. Bien, como parte final, mis conclusiones son que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es un eje normativo que provoca, obviamente, una actualización a las leyes aplicadas anteriormente hacia la protección de los derechos. De hecho, este cuerpo legal define principios procesales, interpretativos y procedimientos que otorgan al juez constitucional un rol más protagonista y de acción inmediata, ¿no? También dentro de esta ley refleja un modelo de proceso más ágil, más transparente, orientado a la reparación integral, como ya lo había mencionado, de la vulneración de los derechos, a través, obviamente, de la vulneración de los derechos de forma constitucional, y garantizar, obviamente, la eficacia dentro de esta vulneración de los derechos, es decir, la aplicación de una defensa óptima sin tener un tipo de, de vulneración a la ley.
En este caso también las medidas cautelares previstas consolidan también un mecanismo previo, un gran valor, permitiendo la actuación judicial inmediata y también dentro de este marco normativo fortalece la seguridad jurídica, la confianza institucionalidad, perdón, la consolidación del Estado desde una forma de protección de derechos y justicia en el Ecuador. Eso en base a toda mi exposición y muchas gracias.